¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro del planeta que habitamos? Te daré una pista. El planeta Tierra tiene algo en común con una cebolla. Ya lo notaste, ¿verdad? La respuesta es relativamente sencilla. Al igual que una cebolla, nuestro planeta está organizado en capas concéntricas. Cada una de las capas de la Tierra cuenta con materiales y propiedades diferentes, diferenciándose en densidad y estado físico. Ahora exploremos cada una de ellas. Empecemos hablando de la corteza terrestre, la cual es básicamente la capa exterior de nuestro planeta. Es bastante delgada en comparación con el resto de las capas de la Tierra. Estamos hablando de unos 5 kilómetros de espesor en el fondo oceánico, y luego puede llegar hasta unos 70 kilómetros de espesor en esas grandes áreas montañosas. La corteza representa alrededor del 1% de la masa total de la Tierra. En ella se desarrolla toda la vida que conocemos, las plantas, los animales y, por supuesto, nosotros los seres humanos. La temperatura dentro de la corteza terrestre aumenta rápidamente al profundizar, aproximadamente 30 grados Celsius por cada kilómetro recorrido hacia abajo, un fenómeno llamado gradiente geotérmico. A mayor profundidad, mayor temperatura, alcanzando valores que suelen oscilar entre 100 grados Celsius y 600 grados Celsius en el límite con el manto, que sería la siguiente capa. Existen dos tipos de corteza terrestre, la oceánica y la continental. La corteza continental es la parte que conocemos como tierra, los continentes con sus montañas y las islas. Tiene un espesor de 30 a 50 kilómetros. Está compuesta por granito, esquisto, gneis y rocas volcánicas en su base, sobre las cuales se asientan rocas sedimentarias como el silicio y el feldespato. Y la corteza oceánica es la parte sólida por debajo de los océanos. Posee un espesor de 5 a 10 kilómetros y está compuesta por basalto y gabro. El manto terrestre es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo. Representa aproximadamente el 67% de la masa del planeta. El manto tiene un espesor de unos 2.900 kilómetros. Se estima que las temperaturas del manto varían entre los 600 grados Celsius en la zona de contacto con la corteza, hasta los 4.200 grados Celsius en la zona de contacto con el núcleo. Sus elementos más abundantes son el oxígeno, el magnesio, el silicio, el hierro, el calcio y el aluminio, así como otros elementos minoritarios como sodio y potasio. El manto terrestre está compuesto por dos capas, que son el manto superior y el manto inferior. El manto superior inicia justo debajo de la corteza y termina alrededor de los 670 kilómetros de profundidad. Tiene una temperatura entre 600 y 1000 grados Celsius, cerca de la corteza, ascendiendo a unos 3700 grados Celsius en su límite con el manto inferior. Y el manto inferior, ubicado debajo del manto superior. Este se extiende desde los 670 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Es una capa más densa y caliente, mayormente sólida y mucho menos dúctil. Alcanza temperaturas muy altas, hasta unos 4.200 grados Celsius cerca del núcleo. El núcleo de la Tierra, también llamado endósfera, siderósfera o barísfera, es su esfera central, la más interna de las capas esféricas concéntricas que constituyen la estructura de la Tierra. Está compuesto fundamentalmente por hierro, con 5 o 10% de níquel y menores cantidades de elementos más ligeros, tal vez azufre y oxígeno. Tiene un radio de cerca de 3.500 kilómetros y representa el 32% de la masa total de la Tierra. La temperatura del núcleo terrestre puede superar los 6.700 grados Celsius. El núcleo está constituido por dos capas, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo es líquido, con un grosor de unos 2.250 kilómetros, y está compuesto de hierro mezclado con níquel y pocos rastros de elementos más ligeros. Por su parte, el núcleo interno
Es sólido. Consta de un radio de aproximadamente 1.255 kilómetros. Se cree que está compuesto principalmente por hierro, hasta un 70%, de níquel, un 30%, y otros metales pesados como iridio, plomo y titanio. Pero esto no termina aquí. Lo interesante de la Tierra es que no solo tiene capas internas, también cuenta con capas externas, cada una de ellas igual de esenciales e importantes para que sea posible la vida en nuestro planeta. ¿Cuáles serán esas capas? La primera es la geósfera. Corresponde a la porción sólida del planeta Tierra. Parte de la geósfera está bajo los océanos, formando los fondos marinos, y otra parte emerge formando los continentes y las islas, la geósfera. Está formada por las 3 capas concéntricas previamente mencionadas: la corteza, el manto y el núcleo. Una segunda capa sería la hidrosfera. Esta es la porción de agua que hace de la Tierra un planeta único en el sistema solar. Incluye los océanos, los ríos, los lagos y los glaciares, cubriendo 3/4 partes de la superficie del planeta. La hidrosfera es importante para la vida. Sabemos que los primeros seres vivos aparecieron en los océanos hace millones de años, para luego moverse hacia la superficie terrestre sólida. La tercera capa es la atmósfera. Esta es la capa más externa de la Tierra, envolviéndola en un manto de gases. En esta se producen los fenómenos meteorológicos, las lluvias, las sequías, las nubes, los tornados, los arcoíris y la nieve, entre otros. El componente principal de la atmósfera es el aire, una mezcla de gases entre los que se encuentra el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. La atmósfera, además de ser la fuente del oxígeno para la respiración y del dióxido de carbono para la fotosíntesis, nos protege de radiaciones dañinas provenientes del espacio exterior. Esta función la lleva a cabo la capa de ozono de la atmósfera. En la atmósfera se pueden distinguir 6 capas: la troposfera, la estratosfera, la quimiosfera, la mesósfera, la termósfera, que incluye la ionosfera, y la exósfera. Finalmente, la biosfera. Es la envoltura viva de la Tierra, la capa delgada de nuestro planeta donde existe vida, incluyendo todos los seres vivos como plantas, animales, microorganismos como bacterias y sus hábitats, que abarcan desde las profundidades oceánicas hasta las alturas atmosféricas donde vuelan aves. La biosfera se caracteriza por la integración de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera.